Estas imágenes a muchos no se han olvidado de la memoria, pues pertenecen a la lucha del pueblo boliviano en octubre del 2003, donde durante 35 días movilizaciones se desarrollaban en contra del plan de Sánchez de Lozada de vender gas natural GNL a Estados Unidos y México vía puertos chilenos. Más de 400.000 personas defendieron la soberanía hidrocarburífera del país. Tras semanas de violencia con La Paz aislada, el aeropuerto internacional cerrado, una aguda escasez de alimentos y combustible y un aumento constante de muertos y heridos por la violencia, llegando a cuantificar más de 70 personas fallecidas y 400 heridos en todo el país, hechos que lograron que el entonces presidente de la República de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, renuncie al cargo y huya del país. Pero ahora está muy clara, lo único que la gente pide es la renuncia del presidente. Conozcamos los hechos que marcaron la historia de Bolivia. El 8 de septiembre desde Batallas salió una marcha hacia la ciudad del Alto de 20 provincias, quienes se oponían a la venta del gas y el cumplimiento de los 70 puntos del pliego petitorio de la CETSUCB. Para el 13 de septiembre, Gonzalo Sánchez de Lozada daba a conocer que no se daba marcha atrás a la venta de GNL a Estados Unidos y México, decisión apoyada por NFR, MIR y UCS, razón por la cual el 15 de septiembre la provincia Omasuyos empezó el bloqueo de las carreteras que unían La Paz con Achagachi, Guarizata y Sorata, y por Jancoamaya cerraron el camino a La Paz, Copacabana, y la coordinadora de defensa del gas llenaba las calles de distintos departamentos de gente en defensa de este recurso. Para el 20 de septiembre, por orden de Goni, entraron militares a Sorata y Guarizata. Los enfrentamientos fueron intensos durante todo el día. Se destruyeron puentes para generar resistencia y respeto al bloqueo que realizaban, dejando aquel día un saldo de 7 comunarios muertos. Desde el 21 al 28 de septiembre, las protestas y organizaciones de distintos puntos del país llegaban a la ciudad de La Paz en apoyo a los ciudadanos de no permitir la exportación de nuestro gas. El 8 de octubre, en la noche, llegaron 800 mineros de Uyuni a la Asociación de Mineros Relocalizados del Alto. Los recibieron y prepararon movilizaciones conjuntas. Los mineros se concentraron en Ventilla. El 11 de octubre el gobierno lanzó un decreto, el que erigió la masacre futura. El decreto supremo 2729 de emergencia nacional instruye a las Fuerzas Armadas a abastecer de gasolina a la ciudad de La Paz. El gobierno dispuso la militarización total del Alto. Ese mismo día la ciudad del Alto y La Paz se tomaba convulsionada. Bolivianos y bolivianas defendiendo los recursos hidrocarburíferos del país, de un gobierno que velaba por sus propios intereses al tratar de explotar GNL a Estados Unidos y México. Se conocía entonces que desde los años 1994 sumaban 8.103 instalaciones de gas domiciliario en el país a cargo de un emprendimiento privado en tarea conjunta con YPFB Residual, administrada por gobiernos neoliberales. De acuerdo a la encuesta de hogares Mecovi, basada en el censo 2001, para el 2005, 2 años después de la masacre de octubre, el 4.5% de la población boliviana tenía acceso a redes de gas domiciliario. Eso que hacemos para Caranavi, otros presidentes querían hacerlo para Chile. Para que Chile lo use en las empresas del cobre, que nos ha robado, y luego que ese gas lo congelen y lo lleven por barco a Estados Unidos. El 12 de octubre, una nueva jornada de violencia, choques armados entre fuerzas del orden y manifestantes causan, según fuentes oficiales, 5 muertos más. Los medios de comunicación locales, sin embargo, elevan la cifra a 26. Para el 13 de octubre, el gobierno aprueba un decreto supremo en el que establece que no se venderá gas natural al exterior hasta que no se consulte a la población y los sectores sociales. Pese a ello, la situación continúa siendo tensa, dejando un saldo de al menos 14 víctimas mortales, entre ellas 2 soldados. 14 de octubre, la Organización de Estados Americanos, OEA, y el gobierno de Estados Unidos dan su respaldo a Sánchez de Lozada. 16 de octubre, más de 60.000 personas protagonizaron la marcha multitudinaria hacia San Francisco pidiendo la renuncia de Goni. 17 de octubre, el gobierno comenzó a resquebrajarse. Cerca de mediodía, Radio Herbol dio la primicia: Gonzalo Sánchez de Lozada tendría su carta de renuncia. Durante la tarde, varios ministros con sus familias huyeron del país. El presidente más odiado de la época fugó de Bolivia sin dar la cara. Carlos Mesa asume el rol de presidente de la República del país. La Paz, 20 de diciembre 2001. Un ducto, un tubo y una planta
rumbo a California. La prensa, 1 de junio del 2002. El gas boliviano va a valorizar empresa chilena del cobre. 3 años después de estos hechos tan sangrientos donde decenas de bolivianos perdieron la vida y otros tantos quedaron heridos y afectados de por vida, ha permitido darle otro comienzo a Bolivia. En 2006, bajo el mandato del primer presidente de origen indígena elegido por democracia, Evo Morales. En los siguientes 7 años, esa medida criticada y elogiada por igual generó en el sector hidrocarburífero ingresos de 19.000 millones de dólares, comparados con los 3.300 millones de dólares del quinquenio precedente a esa medida en 2006. Pues recordemos, Morales ajustó los términos contractuales de 82% a favor del Estado boliviano y 18% para las empresas. Con esa nueva fórmula, los ingresos de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y YPFB crecieron en 300 millones de dólares en el 2005 a 3.000 millones de dólares para el 2012. De haber sido una empresa residual hasta el 2006 con un patrimonio de 1.1 millones de dólares, YPFB quintuplicó también su patrimonio hasta 5.450 millones de dólares, según informe de la empresa estatal. Además, Bolivia comenzó a gozar del crecimiento de las reservas probadas de gas natural, de 9.94 TCF, trillones de pies cúbicos en 2009 a 11.2 TCF, dato que está siendo sin embargo sujeto a certificación internacional en próximos meses. Porque con Evo el gas ha sido nacionalizado. Les hemos quitado a esos vendepatrias para que el gas pase otra vez a manos de los bolivianos. El hito de la nacionalización ha permitido ingresar a la era de la industrialización de los hidrocarburos en Bolivia, que ha sido la demanda del pueblo boliviano después de recuperar la propiedad de los recursos naturales. Este proceso de industrialización se ha iniciado con la planta de separación de líquidos de Río Grande, Santa Cruz y de Gran Chaco, Tarija, que permiten recuperar los combustibles líquidos del gas natural. De esta forma hemos dejado de importar gas licuado de petróleo, GLP, y además de abastecer al mercado interno, tenemos GLP para la exportación, así como gas natural. Lo que hace la planta es absorber todo lo rico al gas. El gas que tomamos es del gasoducto al Brasil. Tomamos 200 millones a la planta, introducimos los 200 millones de pie cúbico día y lo que hacemos es absorberle todos los licuables al gas rico para poder producir GLP, gasolina rica en isopentano y gasolina estabilizada, y devolver el gas prácticamente pobre al gasoducto para que continúe con la exportación a Brasil. Bolivia dejará de importar 27.000 toneladas de urea por la apertura de la planta de urea y amoníaco en Bulo Bulo, instalada en Cochabamba, ya que la planta cubrirá la demanda interna de fertilizantes, teniendo una producción de más de 150.000 toneladas de este producto. Además, el precio en el mercado interno bajará al menos el 10%, que representa los costos de importación. El 46% de nitrógeno que tiene la urea es lo que nosotros necesitamos reinyectar a la tierra para que la tierra se pueda nutrir de ese nitrógeno que ha perdido a lo largo de su vivencia y de esa forma, digamos, poderla potenciar y para que la producción también sea de mayor provecho, digamos, especialmente para los agricultores, ¿no? Emplazada en al menos 20 hectáreas de 5 kilómetros de largo y 1 de ancho, consumirá alrededor de 50 millones de metros cúbicos de gas natural por día para generar ingresos de al menos 233 millones de dólares al año por la venta de fertilizantes. Un megaproyecto de industrialización en el que se está trabajando es la planta de propileno y polipropileno, que fabricará la materia prima de los plásticos para que el país incursione en esta madre de las industrias. Pero la industrialización no se queda allí, pues la nacionalización ha permitido que, de acuerdo con YPFB, entre 2010 y 2016 las instalaciones de gas domiciliario fueron 584.595, mientras que entre 1994 a 2009 se realizaron 121.104. Entre ambos periodos, 1994 a 2016, las instalaciones de gas domiciliario en el país llegaron a sumar 705.699. Nosotros teníamos que cargar el gas de la avenida Cívica hasta llegar a nuestras casas para cocinar. Ahora ya no vamos a cargar, ahora ya llegó el gas a nuestras casas.
Asimismo, los vehículos que usan gas natural vehicular GNV llegaron a 331.550 en el primer semestre del pasado 2015. Esto representaba el 23% del total nacional, que es de 1.456.486 vehículos. Actualmente, más del 40% de la población que cuenta con un motorizado utiliza GNV. La planta de GNL ha sido diseñada para procesar 12 millones de pies cúbicos día. Y bueno, básicamente aquí en este proceso lo que hacemos es al gas reducirlo 600 veces su volumen, obteniendo nosotros líquido. Lo cierto es que gracias a la lucha del pueblo boliviano en aquel octubre de 2003 ha permitido que hoy la realidad económica e industrial sea totalmente diferente, permitiendo a la población disfrutar de lo que un día quiso ser arrebatado por gobiernos neoliberales, poniendo los ojos en el futuro del país. Actualmente se cuentan con proyectos de industrialización de los recursos hidrocarburíferos de Bolivia, los que hoy por hoy son una realidad y otros que se encuentran en proceso.